Hola, estimados colegas, exploradores, inversionistas y amantes de los procesos de exploración y de los resultados de exploración. Estamos aquí nuevamente con una sesión de FEXMIN. Estamos con el programa Camino a FEXMIN 2022. No olvidarse que en agosto tenemos la sesión presencial y virtual, así que los colegas que tienen proyectos vayan preparando, afinando sus presentaciones, sus proyectos, porque se acerca la fecha ya. Hoy, gracias a NetMin y con el esfuerzo del equipo de FEXMIN, vamos a presentar dos charlas. Una del colega Leopoldo Martínez, que nos va a hablar de una franja de varios kilómetros, de largo y ancho, con complejidad estructural y mineralógica, pero con muchas oportunidades dentro de esa franja. Y nos va a hablar también el colega Carlos González, de la zona de brechas Los Azules, ubicada al interior de Copiapó, en la franja ahí de Cabeza de Vaca, la franja de los depósitos paleoceno. Carlos, vamos a partir con la charla de Carlos, y Carlos es un geólogo de más o menos 7 años de experiencia que trabaja para la compañía minera Carmen Bajo, la compañía heredera de Don Sally Hochschild, una leyenda de la minería chilena. Él tiene experiencia en pórfidos cupríferos, trabajó en el pórfido Carmen de allá de Inca de Oro, también ha estado ligado a los estratos ligados de la compañía Carmen Bajo y a los sistemas IOCG como del distrito Las Pintadas en general. Bueno, Carlos nos va a hablar hoy de Los Azules, así es que los dejo con él. Después de la presentación de Carlos, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Aquiles. Buenas tardes. Yo soy Carlos González, soy geólogo de proyectos de la compañía minera Carmen Bajo. Bueno, un gusto saludarlo y esta tarde les vengo a presentar el target de cobre molibdeno en un clúster de brechas hidrotermales de cuarzo turmalina asociado a la franja metalogénica del Paleoceno, que es para nosotros el proyecto de exploración Los Azules. A modo de introducción, más que nada una contextualización de la compañía. ¿Cuál es nuestro perfil actual? Bueno, la compañía minera Carmen Bajo es desarrollador de proyectos mineros a pequeña y mediana escala. Bueno, la compañía es una empresa minera de carácter familiar, heredera de los trabajos realizados hace más de 100 años por parte de Sally Hochschild, uno de los pioneros de la minería en el país, y hoy está liderada por sus nietos. ¿Cuál es nuestro objetivo en el marco de los proyectos? Bueno, es desarrollar proyectos de exploración en paralelo a la explotación de las minas actuales, con el objetivo de transformar esto en futuros recursos para la compañía o eventualmente desarrollar negocios con empresas interesadas. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, realizando un agresivo plan de exploración básica de las propiedades mineras que posee la compañía, en las propiedades, y que obtuvimos de acuerdo a esto. Bueno, consolidamos y estandarizamos la información de los proyectos potenciales y generamos prioridades, en el que destacó el proyecto Los Azules, pasando de una fase ya de generativa ya a realizar algunos sondajes, hacer algo más de seguimiento. Esta es nuestra fotografía actual de los proyectos de exploración y producción de este año. En producción está Mantos Cobrizo, Revoltosa y Tigresa, y en exploración, bueno, La Pepa, Rosita, Anamar, Carmen, Carmela San Marcos y Los Azules, que es el que está más hacia el este, el que vamos a hablar hoy. Bueno, los antecedentes del sector, la ubicación y los accesos. Bueno, esto está ubicado a 45 kilómetros al este de Copiapó y se accede por la ruta que conecta con la ciudad de Diego Almagro. Bueno, después se sale en dirección hacia Tierra Amarilla y luego tomas la ruta C17. Pasas 16 kilómetros aproximadamente y tomas el camino internacional al Paso San Francisco, hasta conectar con la ruta C365. Ahí se recorren aproximadamente 26 kilómetros por un camino de ripio hasta conectar con Los Azules. En general, el camino está en perfectas condiciones, no hay ningún problema. He hecho sondaje hace poco y no tuvimos ningún tipo de problema. Nuestra propiedad minera.
Bueno, consta de dos, refuerzo 31 al 50, que son 90 hectáreas, y los azules 1 al 6, que son 30 hectáreas. Paralelamente estamos estamos en un proceso de adquirir propiedades también en los alrededores del sector. El contexto metalogénico. Bueno, los azules está ubicado en la franja del Paleoceno. En la imagen a su izquierda pueden visualizar algunos proyectos cercanos a los azules y el proyecto Relincho, que es como el que tiene más tiempo de trabajo y ensayo. Y en la imagen a la derecha se ve la contextualización del depósito en el Plutón Cabeza de Vaca. Tiene la característica de alojar mineralización en brechas de cuarzo turmalino. Bueno, trabajo anterior en el sector, se ha realizado la explotación de las brechas en superficie por medio de rajo a pequeña escala. También la compañía Polar Star generó un reporte técnico 43101 de la propiedad minera que rodea a los azules y indica un potencial de mineralización en profundidad de acuerdo a los estudios que realizaron ellos. En el sector se identificaron 2 sondajes históricos, del cual poseemos el registro digital, no así el respaldo físico. Bueno, actualmente la brecha Araya, que se ubica al sur-oeste, está en explotación a pequeña escala de forma irregular. Bueno, aquí pueden visualizar la propiedad nuestra, que está en medio de los estudios que se han realizado y las anomalías que ellos presentaron en ese momento. El desarrollo del proyecto. En la etapa de geología básica de terreno, en el mapeo de superficie se identificaron 4 unidades generales. La brecha hidrotermal en sí, que son brechas hidrotermales de matriz cuarzo turmalina y hematita, con una orientación preferente nor-noroeste, y clasto de grano de diorita observado en superficie, en este caso sobrepasan los 5 metros en la brecha central, que es la parte central de la propiedad. La granodiorita, que en este caso es la caja, son un grupo de intrusivos de textura fanerítica que incluyen granodioritas de biotita y horblenda y presentan vetas de cuarzo turmalina y hematita también. También presentan vetillas de cuarzo limonita en superficie. El granito son cuerpos intrusivos con textura fanerítica y composición granítica. Normalmente se presentan en diques. Y la monzodiorita son cuerpos intrusivos de textura porfírica y presentan vetillas de cuarzo turmalina y limonita. Se observan también cenolitos de granodiorita indicando el carácter posterior. Acá hay una fotografía donde se ven cada una de las unidades. En este caso la A sería la granodiorita con sus vetillas de cuarzo turmalina, la monzodiorita con los enclaves cenolitos de granodiorita, los diques félsicos y la brecha hidrotermal característica del sector. En cuanto a la alteración, la zona es lo azul es una extensa zona de alteración hidrotermal donde predomina principalmente la alteración de cuarzo sericita. Y esta es más intensa en la brecha y en sus alrededores. La brecha domina la intensidad de la alteración. Y en cuanto a las estructuras, el sistema estructural más importante corresponde a un norte 30-40 west que controla el desplazamiento de las grandes brechas, las vetillas de cuarzo turmalina hematita y algunos diques graníticos. La mineralización. La observada corresponde principalmente a crisocola, tagamita y brocantita asociada a la matriz de la brecha cuarzo turmalina. Y como les comentaba anteriormente, en esta fotografía se observan estos megaclastos en el interior de la brecha. Trabajos de geofísica. En el año 2018 se realizaron estudios geofísicos, se hizo un IP representado en 4 perfiles este-oeste y muestran la existencia de cargabilidad y definiendo 3 zonas anómalas, siendo la del este la que posee mayores valores de cargabilidad y en extensión es la más grande que se profundiza, se abre en profundidad. La geoquímica de superficie que se realizó constó en 2 campañas. Una realizada en 2018, donde se recolectaron 80 muestras, que son los puntos azules, en una malla regular de 100 por 200 metros. Y otra de relleno del 2021, donde se tomaron 196 muestras para un total de 276.
Con esta información, lo que se hizo fue, primero, se analizaron por ICP óptico en ALS, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los datos, y lo que se hizo fue el valor promedio de los elementos. Se realizó una razón con el valor promedio en la corteza terrestre, que en este caso sería el Clark. Eso se llevó a una escala logarítmica con la finalidad de que fuese visualmente mucho más fácil de apreciar. En este caso, lo que pueden ver son los valores, en este caso el 0 en la tabla sería el Clark, el valor promedio, y el 1 sería 10 veces el valor del Clark en este caso, y 2 sería 100, y así sucesivamente. En este sector nos dieron valores anómalos de selenio, molibdeno, como lo pueden ver, teluro, cobre, wolframio, bueno, los que se ven en la presentación. Lo que hicimos fue generar una separación en las unidades viendo qué anomalías tenían cada unidad. En este caso contrastamos la unidad de brecha con la granodiorita, y las mayores concentraciones de los elementos están asociadas a la brecha. Si lo comparamos con la granodiorita, los valores de cobre, moli y wolframio disminuyen sustancialmente. Y el renio es incluso más alto que la brecha en este caso. Ahora, si hacemos la comparación de la brecha con el microgranito, el microgranito destaca el hecho de que contiene valores similares de cobre, no así tanto con el moli, el renio y el wolframio. Ahora, tomamos los valores que eran más anómalos y también tomamos algunos de interés asociados a los depósitos de pórfido y generamos los coeficientes de correlación de Pearson, mostrando la brecha, una clara correlación entre el cobre y el uranio. Esta correlación en general positiva nos podría estar, el cobre oxidado nos podría estar indicando algún grado de transporte que estaríamos desconociendo. La correlación de lo mismo en los elementos en la unidad de granodiorita, se mantiene la correlación en el moli, el renio, moli telurio, moli selenio, que lo vamos a utilizar en el futuro. Al plotear los elementos anómalos, general el cobre y el moli, bueno, aquí en la lámina tenemos de fondo la geología del sector, y el cobre con el moli están asociados a la brecha central, a la parte central del depósito en sí. El selenio más hacia el este, el uranio presente en el sector también en la parte central, el teluro y el bismuto, están asociados más hacia el este, y podrían, según algunos estudios, podrían ser un indicador del enriquecimiento del elemento del grupo del platino, de acuerdo a algunos estudios. La razón de renio moli en este caso es interesante, ya que podría estar indicando sectores de alta y baja temperatura, siendo los valores más bajos de la razón de renio moli sectores asociados a altas temperaturas, y como se puede ver acá en el ploteo, el sector central estaría identificando las zonas de un posible centro en profundidad asociada a altas temperaturas y gradando hacia los bordes. En el caso del bario moli también. Ahora, ¿cuáles son nuestros resultados preliminares? Generamos una campaña de sondaje de acuerdo a la información que le he mostrado a la anomalía geoquímica de superficie, a los perfiles geofísicos. Se generó un contorneo de las brechas que se veían en superficie, y se realizaron 5 sondajes de diamantina. Actualmente ya realizamos el mapeo preliminar de los sondajes y se analizó la totalidad de los testigos en soporte de 2 metros. Las muestras fueron entregadas para análisis ICP con un ICP de masa y gestión de 4 ácidos. En el mapeo de sondaje se realizó la interpretación en profundidad de las 3 brechas más importantes del sector. Pasamos de toda esa cantidad de brechas que habíamos interpretado a pasar a 3 que fueron las que cortaron los sondajes, y las denominamos brecha central, brecha este y brecha norte.
Posterior a la preparación, también realizamos el control de calidad para el 10% de las pulpas, generamos el inserto de estándares y blanco. Actualmente se han recibido el 75% de los análisis y se seleccionaron, estamos en proceso de selección de las muestras para petrografía. Esta es una planta, para contextualizar, aquí están los sondajes en verde, son los sondajes que ya tenemos análisis, y el sondaje en azul, que está hacia el este, es el que todavía nos faltan los resultados. Ahora, de acuerdo al mapeo de los sondajes, hemos identificado en cuanto a la unidad litológica, la relación y contacto que también se ven en superficie, senolito grano de diorita, en monzodiorita, también el contacto entre los diques graníticos y la brecha de cuarzo turmalina. En cuanto a la mineralización, si bien la caracterización general es de mineralización asociada a la matriz de brecha, también hay eventos como estos, donde crisócola y atacamita están tanto en la brecha como en los clastros grano y diorita, que nos generan los pics de ley. Y también hacia su derecha la mineralización de calcocina y cobelina en una zona de enriquecimiento asociada a la brecha cuarzo turmalina. Esto está en el metro 148. Ahora, para ponerlo en contexto, en cuanto a las vetillas, en el sondaje 100, que tiene un azimut aproximado del oeste al este, desde el metro 200 al 330 se evidenció la presencia de vetilla en la unidad grano-diorita. Como ejemplo, tenemos vetillas de magnetita en un arreglo subparalelo, también vetillas tardimagmáticas tipo A en un arreglo tipo sheeted veins en la misma unidad grano-diorita, en el mismo tramo del que le hablé anteriormente. Y en este caso tenemos algunas temporalidades que se pueden ver. Por ejemplo, acá en la misma fotografía tenemos una correlación entre vetillas tempranas de biotita siendo cortadas por vetillas tardimagmáticas tipo A con trazas de mineralización, y estas a su vez siendo cortadas por eventos posteriores, vetillas tardías de yeso. Ahora, en un perfil, general, este-oeste, cruzamos la información de la geofísica con el mapeo de los sondajes. Ahora quiero destacar estas estructuras que se observan. ¿Por qué? Porque si bien la brecha de cuarzo turmalina es la que tiene los valores anómalos más significantes en el sector, no toda la brecha tiene los mismos tenores de ley. Entonces, fuimos un poco más allá y identificamos que habían ciertas estructuras que generaban corredores de mineralización en donde se determinaban cortes de ley. Entonces, esto es para que contextualicen, y vamos a ir a un zoom en la misma lámina. En este sector, bueno, aquí tienen el contorneo de la unidad de brecha, y estas son las estructuras que nos van generando corredores de mineralización. En el caso del sondaje vertical que hicimos, se generaron 170 metros en donde obtuvimos una ley de 0,58% de cobre y 163 ppm de moli. En el sondaje 100, que también estaría dentro del corredor, 68 metros, 0,31% cobre y 161 ppm de moli. Saliendo ya del corredor, pero estando todavía en la unidad de brecha, tenemos 56 metros de 0,21% cobre y aún más, 227 ppm de moli. Y ya saliendo de este sector, decae sustancialmente, como le habíamos visto también en la geoquímica de superficie, las leyes de cobre y de moli. Ahora, esta fotografía evidencia lo que le estaba hablando. En superficie se ven fallas nor-norwest generando corredores de mineralización, viéndose acá un poco más de mineralización en el corredor mismo que en los bordes. Ahora, el potencial y los trabajos que tenemos por realizar. Para nosotros, ¿qué hace atractivo el sector? Bueno, el prospecto de los azules está ubicado en un distrito con evidencias de actividad hidrotermal, trabajo de desarrollo de explotación de las brechas en superficie y información de exploración con trabajos de geofísica y perforación de sondaje, tanto Polar Star como nosotros.
La geoquímica de superficie nos da una idea general del posible centro del sistema en profundidad al que estaría ligado a todas las brechas que afloran en superficie, y la presencia de vetilla observada en el mapeo de los sondajes están localizadas en la cercanía de la brecha, es clave para determinar la ubicación del centro del sistema. En este caso es necesario realizar la petrografía, que estamos en proceso, para determinar si la roca caja en ese tipo de vetilla es la misma que estamos observando los clastos de la brecha. Si bien la brecha en sí es la unidad más anómala del depósito, la variabilidad de la ley, sobre todo de cobre y del moly, podrían estar ligadas a los cruces estructurales, que es lo que estaba hablando anteriormente, primero de las fallas northwest, norte 30, norte 40 west, que están asociadas al emplazamiento de la brecha en sí, y posteriormente fallas norte-sur y north-northwest, que estarían funcionando como corredores. En el cruce de estas fallas estaríamos encontrando las mejores leyes, de acuerdo a los resultados preliminares. Bueno, la incorporación de la totalidad de la información de ICP y el posterior mapeo de detalle que vamos a realizar incorporará información para concretar un futuro modelo geológico. En general, en el potencial de depósito estaríamos hablando de que estamos ubicados en la zona alta de un sistema hidrotermal y que presenta algunas singularidades. Por ejemplo, la correlación entre el cobre y el uranio que tenemos nos podría estar indicando un transporte del cobre, lo que determinaría que el cobre en superficie no estaría necesariamente sobre el target de pórfido en profundidad. Y las anomalías de teluro y bismuto en el sistema podrían estar indicando anomalías del grupo platino que estaríamos haciendo análisis en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los trabajos por realizar? El mapeo de detalle, como les indicaba anteriormente, de los sondajes con los resultados de ICP, el desarrollo de un modelo geológico de litología, alteración y mineralización en el sector, y en paralelo vamos a generar futuras campañas en los sondaje focalizadas en la zona de óxido. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No sé si hay preguntas ya. Si no hay, dejaríamos las preguntas para el final de las dos charlas. Y yo por lo menos tengo una pregunta acá, pero la voy a dejar para el bloque final donde hacemos preguntas a los charlistas. Entonces, vamos a tener ahora la charla de Leopoldo Martínez. Leopoldo Martínez no necesita una presentación mía, solamente decir que... pero hay algunas preguntas, me dicen acá. Juan Carlos Marcoa pregunta, ¿qué dimensiones tienen las tres brechas principales de los azules? La brecha central, que sería la más significativa y donde hemos visto más mineralización, son aproximadamente 300 metros por 200 metros. Ese es como son contorneos irregulares, pero básicamente es las dimensiones de la brecha más grande. Ahora, el sector hay gran cantidad de brechas. En este caso, lo que modelamos fueron las brechas principales, pero todavía tenemos ese potencial en el resto de afloramientos que hay en el sector. Ya. Tengo otra pregunta de mi amigo Miguel Tapia. ¿No se perforó la zona de IP con la mayor cargabilidad, la que está hacia el este, me imagino? Sí. ¿Y a qué podría estar relacionada esa anomalía? Para empezar, la zona de anomalía está representada con el sondaje del que aún faltarían las leyes, pero aún así, de acuerdo a los sondajes que hemos visto, en general, al ser una zona donde prima la alteración de cuarzo sericita, en proporción, lo que hemos visto ha sido más, en proporción de mineralización, más pirita que calcopirita en ese sector, de acuerdo al mapeo del sondaje. Aún estamos, como te digo, en espera de las leyes del sector. Pero ese sondaje se caracterizó por intersectar solo la unidad de intrusivo. No cortó brecha como el otro sondaje. Ya, el colega Sergio González pregunta, ¿cuál es la mineralización detectada hasta ahora? Si pudiera. Hasta ahora,
en el sondaje calcopirita-pirita, en la zona de la brecha en profundidad, calcocina covelina asociada a un enriquecimiento, y en la zona de oxidación, crisocola y atacamita principalmente. Ya. El colega Andrés Recalde pregunta si la minería artesanal que se mencionó es un obstáculo grande para ustedes, me imagino, ¿o no? La verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, hay algunos sectores, bueno, este es una propiedad minera bien antigua de la compañía, donde se han trabajado a pequeña escala algunos mineros. De hecho, algunos han realizado algunas labores y hay mineralización, o sea, ya se observa la mineralización incluso de sulfuro a baja profundidad. Entonces, en ese sentido, por lo menos a lo que nosotros apuntamos, es más una ayuda que nos pueda llegar a dificultar o sea, hemos tenido mucha información para enriquecer el modelo de acuerdo a la explotación de ciertos sectores. Don Jorge Escármeta, profesor, pregunta, ¿cómo se estableció la cronología estructural entre las fallas noroeste y norte-sur? Bueno, aparte de la bibliografía que se ha revisado, se observó en superficie que las brechas tenían un tren de avistamiento de las brechas mayores tenían un lineamiento noroeste, que ese en general es como el primario, el que predomina para tanto las brechas, para las vetillas de cuarzo turmalina que también están presentes en el sistema, e incluso algunos diques. Y posteriormente las fallas nor-noroeste que cortan al cielo, a las brechas, y van generando estos bolsones de mineralización. En general, es como bien característico también para los pequeños mineros que se han identificado estos cruces. O sea, no del punto de vista científico, pero sí ya visualizan los cruces donde hay ciertas fallas y se encajona la mineralización. Eso lo tienen igual identificado. Ya. Oye, la colega Susana Obreque pregunta, ¿el radio, me imagino que se refiere al uranio, ¿el radio se piensa explotar? La verdad es no hemos llegado a esa conversación en el entorno de la empresa. Estamos esperando, por lo menos que lleguen los resultados, generar ya un informe con toda la información y de ahí ya determinar qué vamos a proceder, qué vamos a hacer. Ya, Sebastián Perró pregunta, me imagino que está bien pronunciado eso, la alta cargabilidad y o baja resistividad, ¿a qué está mayormente relacionada? ¿Litología, metal o alguna mineralización? En este caso, mineralización. O sea, en la primera mirada está asociada a mineralización, pero como te digo, igual todavía nos falta el tema de juntar, sobre todo ese sondaje que viene bien importante para el cruce de información, tanto de ley como de la cargabilidad asociada. Pero estamos a la espera de que llegue esa información y podamos hacer el cruce, o sea, presentar después en el futuro ya con todos los resultados, pero en primera medida estaría asociada a mineralización en sí. Quizás, así ya hablando, adelantándose, que podría ser el halo de pirita de borde asociada a la alteración cuarzo-sericita en el sector, pero habría que estar agregando más factores. La falla va a estar generando una influencia en el sistema en sí. Don Eduardo Álvarez pregunta, ¿qué potencia tendría la zona de enriquecimiento secundario? ¿Se concentraría en estructura o en la unidad de brecha de turmalina? En sí, está la mineralización, para empezar, la mayor parte está en la brecha de cuarzo turmalina, la que en esta etapa sería como explotable, las brechas.
La zona de enriquecimiento son aproximadamente 10 metros, pero también hay que considerar el factor de la falla en sí, que el encajonamiento, que podría estar comprendida alguna falla entre medio que me podrían estar agrandando un poco la zona de enriquecimiento. O sea, habría que ver la fotografía general. Yo te hablo de la zona donde hay mineralización, hay una potencia por lo menos de 10 metros en cuanto al enriquecimiento. Oye, Miguel Tapia pregunta también el largo del sondaje vertical y por qué no lo siguieron perforando, porque en el fondo tiene mineral hasta el fondo. Sí. Sí, lo que pasa es que en esta etapa inicial, estos son los primeros sondajes que estamos realizando en el sector, y el motivo principal de ese sondaje fue hacer un gemelo a un sondaje histórico de los dos que le mencionaba. El primer motivo era generar, darle confiabilidad y sustentabilidad a los datos que estamos viendo en ese sondaje y perforar la brecha. En este caso, perforamos solo brecha. El sondaje en el perfil también que se veía, el objetivo era, ya sabiendo que estábamos en la brecha, pasar la brecha y ver qué encontrábamos en profundidad. Y fue la zona donde encontramos las vetillas. Pero para responder el tema del sondaje vertical, el objetivo en primera instancia fue hacer un gemelo. Ya después vinieron toda la interpretación de los corredores y todo eso. Miguel también pregunta si la brecha está zonada a profundidad, si ven alguna zonación en la brecha. Sí, en las alteraciones en general en superficie hay una predominancia de la cuarzo sericita, pero sí hay zonas donde ya empezamos a ver la biotita secundaria, ya como una alteración potásica, pero hay que darle forma y sí hay por lo menos hay un vector de temperatura en los dos sondajes, pero hay, como te digo, habría que esperar el mapeo de detalle quizás para determinar alguna zonación en general, pero sí se ve un vector, sí se ve biotita secundaria, por lo menos en la matriz de cuarzo turmalina, alterando sobre todo la turmalina. Ya. Pablo Torres pregunta si el uranio detectado y con esas leyes, ¿a qué mineral de mena se asocia? En superficie, la carnotita es el mineral que hemos identificado con respecto al uranio. Ese es el mineral presente. Sí. Yo recuerdo haber visitado Los Azules y tengo una muestra de carnotita ahí en mi casa que se la pongo al lado cuando tengo un invitado no muy bueno, ahí la sigue. Oye, Carlos, excelente charla. Llegan muchos agradecimientos, así que transmito los agradecimientos de los asistentes hacia ti. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos volver ya con los resultados totales y ya la interpretación ya más afinada. Yo tengo que aclarar que a Carlos lo presioné un poco. Le dije, ya no importa que no tengas todos los resultados, presenta esto porque me faltaba un charlista en un momento. No lo quería decir, pero... Bueno, vamos a ir ahora con Leopoldo Martínez. Leopoldo creo que no necesita una gran presentación de mi parte, como estaba diciendo delante, porque Leopoldo, solo decir Leopoldo Martínez, uno ya sabe que es un personaje. Yo lo conocí cuando yo era chiquitito, con lo cual estoy diciendo que es harto más viejo que yo. Y ya siendo un miembro de un grupo de exploraciones potentes en las épocas de cuando Lac Minerals estaba en el Indio, y desde ahí que lo conozco, ha estado siempre ligado a los proyectos de exploración, todavía, y siempre uno aprende un poco de él de las conversaciones de campo. Quiero entonces dejar con ustedes a Leopoldo, que nos va a hablar del proyecto Camila, que versa sobre una zona estructural al norte en la zona de Vallenar, que en esa zona aparecen zonas de mantos, estructuras con cobre, colinda con los sistemas de pórfidos de Joana Cortadera, perdón, y
creo que nos va a dar bastante información el colega respecto de esto y van a haber muchas preguntas también al terminar la charla. Leopoldo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y gracias, Aquiles, por decirme que soy viejo. ¿Ah? Vamos a partir, pero antes de partir con la presentación, quería comentar un comentario pequeño al colega Carlos, que él dijo que la empresa donde hicieron los azules, yo fui el geólogo que estuvo a cargo de los azules ahí en estas brechas de cuarzo o turmalina, y yo exploré toda la parte de los Araya Hermanos y la parte Hochschild. No me llegamos nunca a acuerdo económico, pero exploramos incluso también en la parte de él, así que dile al colega que cuando quiera conversar conmigo, tengo hartos antecedentes también, que intercambié mi formación gratuita por el hecho de haber trabajado bastante tiempo con Polar Star Mining en la brecha de los azules. Y de hecho estudié todas las brechas del distrito que tú mencionaste de Cabeza de Vaca. Y además el uranio está presente por todos lados y la pregunta que se la dejo ahí planteada a él, nunca logré hacer estudios de inclusiones fluidas para estimar temperaturas que están relacionadas con la mineralización y la profundidad del sistema. Creo que eso es muy fundamental para él en el sistema este de los azules. No me dilato más y nos vamos a la charla que me corresponde. Ya, pues, Leopoldo, bienvenido. Gracias. Empezamos entonces. Disculpen, se me corrió la... Ya. A mí me corresponde hablar del prospecto IOCG Camila. Este prospecto primero, ¿me escuchan bien? ¿Aló? Sí, Carlos. Bueno, O sea, espero que me estén escuchando. Leopoldo, sí. ¿Sí? ¿Se Sí. está escuchando? Sí, Leopoldo, se escucha. Ya, ok, gracias. Vuelvo a partir entonces, prospecto IOCG Camila. Es un prospecto que yo heredé cuando fui gerente de una compañía china y en la cual me retribuyeron con las propiedades mineras en la cual estoy presentando hoy día. Este prospecto, cuando uno tiene pocos fondos para explorar, lo que traté de hacer es, me di cuenta, como había conocido el distrito de Punta del Cobre con bastante detalle, me di cuenta que habían características que apuntaban a que el Camila y con Punta del Cobre tenían muchas coincidencias. Por eso dediqué fundamentalmente mi esfuerzo a dedicarme a tratar de demostrar que este área era muy similar a Punta del Cobre y principalmente el perfil geoquímico, las rocas huéspedes que eran la formación Punta del Cobre, la litología, las mismas estructuras nor-noreste, la alteración casi similares y la mineralización prácticamente la misma. Pues disculpe. La ubicación de Camila se encuentra a 10 kilómetros al este de Vallenar y tiene una ubicación privilegiada porque esta franja prácticamente de propiedad minera de 27 kilómetros norte-sur y 7 kilómetros este-oeste prácticamente se va paralela por la ruta 5 norte. Ahí es un gráfico donde está mostrando Vallenar y la propiedad minera constituida en rojo a mi nombre, Leopoldo Martínez, lo que está en verde corresponde a lo que todavía está pendiente y viendo qué posibilidad hacemos con la CAP. Sería un socio estratégico CAP por el hecho que tiene de toda la infraestructura en el área hasta llegar al puerto. Ahí nosotros le llamamos Distrito Camila por el hecho de que ya sabíamos que era muy similar a lo que estaba arriba y por el sur apareció Hot Chili con sus dos grandes proyectos, Productor y Cortadera, que son pórfidos que están prácticamente en el borde sur de Camila. Y por el norte, que es la parte de caliza, ahí tenemos manto dolomita y hemos visto muchos cuerpos y estructuras relacionadas con cobre, ¿ya?
En el extremo norte de la lámina es el distrito Punta del Cobre y ese sería el gran belt que estaríamos prácticamente manejando. Y entre comillas, yo participé también en una otra compañía, Samex, de Canadá, y también encontramos tanto en el distrito Camila, entre medio del distrito Camila y Punta del Cobre, pórfidos que están relacionados al Cretácico superior, que son pórfidos relativamente pequeños, pero no dejan de ser importante también que esta franja, además de tener una franja y OCG, también están metidos entre medio presencia de pórfidos cupríferos. Estos lineamientos que se encuentran en esta franja que corre aproximadamente nor-noreste, alinea una serie de proyectos y distritos. Yo diría que es uno de los sectores más explorados y con bastante estudio del área. Tanto así que en los últimos años la empresa Hot Chile viene demostrando en sus áreas cuerpos súper importantes como son productoras y cortadera que ya están prácticamente en el borde sur de la propiedad de Camila, sin mencionar San Antonio, Valentina y otros cuerpos más que están en el área sur. Por eso que Camila decidimos separarlo en 3 targets dentro de la franja central, norte y sur. Aquí está la propiedad minera, mostrando cortadera y productora en rojo en la parte sur, y en la parte central, en rojo, estamos mostrando el cuerpo de brecha que tendría expuesta en la quebrada del área, ¿ya? Y parcialmente cubierta por las gravas de Atacama. Camila es una propiedad minera de 800 hectáreas. Esa propiedad minera la compramos hace años atrás y costó $1 millón. Y por la parte este hay otras propiedades de terceros y dentro del mismo propiedad de Camila también hay algunos pequeños mineros que habría que entrar a comprarles a ellos, pero son propiedades mínimas. Aquí es un resumen de la propiedad minera, donde está Camila Norte, con casi un 40%, Camila Central casi con un 6%, y Camila Sur casi un 36%. Y CAP en verde y amarillo, que estaríamos ahí entre medio de la propiedad minera. Después, esto nació a raíz de haber conversado con un consultor internacional, el profesor Barton, que es de Punta del Cobre. Nos dio muchas luces y él, en su modelo, planteó de que hay que hacer estudio de espectrometría de potasio. Compramos las cartas y ahí se nota claramente que hay una franja en color rosado mostrando la gran anomalía de espectrometría de potasio que está en porcentaje, y está metido productora cortadera, la brecha misma de Camila y la franja lineal nor-noreste nuevamente, coincidente con las estructuras nor-noreste que hablamos anteriormente. La geología del área está constituida fundamentalmente en color verde claro, verde turquesa. La propiedad está cubriendo prácticamente gran parte de la formación Punta del Cobre y que corresponde al Jurásico superior, Cretácico inferior, evidenciando una cuenca relativamente somera, no muy profunda, en donde se alternan calizas, areniscas con lavas y algunos intrusivos menores que son muy conocidos y que son muy importantes. En el distrito Punta del Cobre son los famosos albitófilos. Y mostrando por la parte oeste los intrusivos del Cretácico, Jurásico, y por la parte este los intrusivos ya un poco más modernos, Cretácico superior al terciario inferior. Y gran parte de la zona también cubierta por las gravas de Atacama. Ese sería el target en sí, que cubre los 27 kilómetros norte-sur por 7 kilómetros este-oeste. Y ahí cae en rojo lo que es actualmente la brecha, que tiene 0,21 kilómetros cuadrados de exposición, gracias a la exposición que le hizo la quebrada del área.
A eso le llamamos brecha Camila Central. Un pequeño perfil del mismo mapa geológico del Cernaje Min, que muestra cómo estarían posicionados estos cuerpos, una hipótesis, cómo deberían estar estos cuerpos en profundidad, cuerpos de brecha interestratificados, que serían mantos y a la vez estructuras, metido entre medio los famosos albitófilos, que son cuerpos que salen de profundidad y llegan a ciertos niveles y se van pseudoestratificando. Estos ya han sido comprobados en el área, incluso tengo estudios de los albitófilos también, junto con los albitófilos que hay en el distrito de Punta del Cobre. Aquí tenemos una fotografía donde muestra la quebrada Jilguero con el camino que va al distrito Los Morteros y muestra la brecha, cómo se presenta la brecha y parcialmente cubierta por las gradas de Atacama, ¿ya? Para que vean la escala, a la mano izquierda del camino hay una camioneta roja, ese más o menos para que vean el tamaño de la brecha, que tiene 0,21 kilómetros cuadrados. Y en esos numeritos que están ahí, con esos triangulitos, con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son pequeñas calicatas, más que calicatas, son pequeñas tronaduras que se hicieron con máquina perforadora liviana para ver, porque en superficie no habían evidencias mucho de óxido de cobre. Entonces, al perforar, nos dimos cuenta que inmediatamente empezó a salir el cobre después de estas tronaduras, que deben tener en profundidad 1,50 m promedio máximo. Aquí hay un detalle de la brecha, del afloramiento que está expuesto actualmente a 210.000 metros cuadrados, de los cuales estimamos de generar 630.000 toneladas, considerando una densidad típica para este tipo de roca, y los albitófilos en color amarillo, posicionándose en diferentes sectores del distrito. El resto de las unidades son principalmente lavas, areniscas y algunos niveles de caliza. Un mayor detalle ya de la brecha expuesta muestra en la quebrada Jilguero, en el extremo sur de la quebrada Jilguero, el afloramiento de la brecha en donde se hicieron las tronaduras y después de estas tronaduras las leyes de cobre subieron 5, 10, 20 veces los valores respecto del muestreo original antes de la tronadura. Y en la parte izquierda ahí se denotan algunos niveles de areniscas calcáreas y caliza, en donde se encontraron algunos fósiles y cosas, pero no pudieron ser definidos en la edad específica. Un sondaje que se hizo en el sector, el único, el que le llamamos el DECAM 01, de 300 metros, nos muestra que detectamos una estructura, un feeder principal, con muy buenas leyes, y que en profundidad cortó una serie de estructuras, pero todo el sondaje completo está lleno de stonework, brechas, y definimos un poco las unidades litológicas, mostrando aproximadamente el límite que estaría más o menos como en los 120 metros de profundidad. Ahí tenemos dentro del sondaje la presencia de cobre nativo en la andesita brechizada de grano fino, en donde a 113 metros, hasta ahí más o menos llegaría la presencia de la zona de oxidación, porque está el cobre nativo y después vendría los sulfuros. Aquí tenemos el sondaje en un cuerpo de brecha con matriz fluoritizada, en donde se ve la calcopirita muy importante, hay tramos muy buenos de cobre. Entre comillas, estos análisis que tenía, como no tuve fondos, o todos estos análisis químicos los realizó la empresa del grupo Luxich, y estaremos en espera de cuando entreguen ellos los resultados. Se enviaron las muestras los geólogos de la empresa. Aquí tenemos el fondo del pozo, en donde los últimos 5 muestros se nota una cloritización pervasiva muy fuerte, mucha vetilla, pseudobrechización con hematita y calcopirita. Ahora, modelos conceptuales IOCG y la comparación con el distrito Punta del Cobre. Primero que nada, la distribución de los IOCG de la franja andina,
Esto fue tomado, por supuesto, de Richard Sillitoe del 2003, mostrando de que principalmente los mayores depósitos IOCG se encuentran en el Jurásico Superior, Cretácico Inferior. Coincidentemente, nosotros estamos en la misma edad, por lo tanto, estamos hablando de una buena edad para encontrar cuerpos grandes, cuerpos que generalmente están entre los 150 millones de años a 100 millones de años. Ahí estaría Camila. También un modelo de Sillitoe, donde si nosotros avanzamos hacia el este, en el área de Camila encontramos pequeños mantos en rocas calcáreas y algunos scan, y hacia la costa tenemos el cuerpo intrusivo y el IOCG metido debajo ahí de la línea roja que estaba mostrando ahí, que seríamos, según el profesor Barton, correspondería a un depósito IOCG de basin, de cuenca. No correspondería sería similar en este caso a Candelaria, pero no metamorfizado todavía, ¿ya? Esta lámina es una sección geológica que hizo un gran profesor que en paz descanse, José Ponce. Cuando empezaron con el socavón rampa en Enami, él me mostró estas láminas y ya él, sin saber que era IOCG, ya estaba el modelo IOCG planteado ya prácticamente, y de esa época ya se estaban dando cuerpos subverticales que llegaban a ciertos niveles y se empezaban a desarrollar los famosos mantos que son típicos de estos sistemas de IOCG que se da en el distrito Punta del Cobre. Entonces nosotros deberíamos estar hoy día expuestos en la parte de ahí porque a las calizas que nosotros teníamos arriba, todo eso ya está erosionado. Este es un modelo facilitado por los colegas de Pucobre, en donde muestran que muy reciente, de un último par de años, que estos sistemas están directamente relacionados con la estructura noreste y son estructuras feeder, alimentadores, que van subiendo hacia superficie y llegan a un cierto nivel y empiezan a desarrollar gran cantidad de mantos y brechas. Este modelo está basado fundamentalmente en que todas estas unidades de mineralización en Punta del Cobre están en el albitófilo. No obstante, después de recorrer todo el distrito, estos cuerpos no solamente se alojan en el albitófilo. En el caso de la minera japonesa Atacama Kosan, la mineralización no hay albitófilo, está en sedimento, en lava, etc. Por lo tanto, no es fundamental que haya un albitófilo, pero sí es indicativo que donde hay unos albitófilos están alterados y ya va a mostrar la correlación que tienen estos con la mineralización. Camila debería estar, según esta ventana, deberíamos estar por ahí aproximadamente en esa ventana de Camila Central, en los cuerpos de estructura y generando estos grandes cuerpos acampanados de brecha. Aquí tenemos un análisis en roca total, comparando los albitófilos de Punta del Cobre versus Camila. Básicamente lo que quiero mostrar aquí que los albitófilos de Punta del Cobre con lo de Camila son prácticamente similares en términos de sílice y en la sumatoria de óxido de sodio y óxido de potasio. O sea, tenemos el mismo tipo de alteración. No cabe duda. Y un estudio que hicimos de roca de los bordes de los yacimientos en Atacama, Kosan y Pucobre, tomando las muestras prácticamente no en el cuerpo mismo mineralizado, sino que en los bordes, estamos hablando 15, 20 metros, muestra que Camila tiene ese comportamiento geoquímico en general, Atacama Kosan tiene ese comportamiento y Pucobre tiene ese comportamiento. En definitiva, eso nos está reforzando que también tenemos un comportamiento geoquímico prácticamente muy similar a lo que es Camila con Atacama Kosan y Pucobre, con coeficientes de correlaciones matemáticos que están indicando excelencia, ¿ya? Después, este es un perfil de alteración de los IOCG en Chile. Hay algunas faltitas de ortografía, me disculpo porque esto se hizo rápido, en donde los cuerpos que están en Camila en profundidad
todavía no deberíamos estar con magnetita, estamos fundamentalmente con hematita o especularita, con óxidos de cobre, y el sondaje que hicimos, lo único que detectaron fue calcopirita, pirita casi nada, fundamentalmente calcopirita. Por eso que no deberíamos tener zona de enriquecimiento, al no tener pirita no debería haber enriquecimiento, ¿ya? Y también tengo que hacer, me pilló la pandemia, tengo 2 muestras preparadas en la Universidad Católica del Norte para hacer inclusiones fluidas también y ver cómo anda la temperatura en el sistema, ¿ya? Después, un encierro de Ojanco, que estamos muy cerca también donde estamos ahí, quisimos mostrar un poco las brechas en estos sistemas y ver cómo se encuentra la alteración en cada uno de ellos y la profundidad. Más o menos la idea de esta era mostrar cómo el comportamiento en la vertical y la alteración de estos sistemas que, si bien es cierto, son betas, pero se pueden asimilar un poco al sistema de betas y brechas en Camila que tenemos en este minuto después. Dicho de paso, Camila Central es el área donde mayor estudio hemos hecho. En la parte norte y en la parte sur de Camila prácticamente no hemos hecho nada. Acá casi recorrer el área y ver que hay expectativas, nada más que eso. Ahora, yéndonos a la espectrometría de potasio, trabajamos con los instrumentos esos de espectrometría, que son los mismos instrumentos que trabajé también en el caso de los azules, mostraron tan claramente que hay una espectrometría de potasio, no de uranio, pero sí de potasio, y eso me lo recomendó el profesor Barton, muy interesante porque está mostrando un patrón también noreste de la distribución del alto contenido del potasio, que también lo está mostrando, recuerden, en el que mostré anteriormente, en la espectrometría de potasio areal aérea, que también tiene el mismo patrón. Después finalmente hicimos en Camila Central, hicimos unas líneas de IP. Estas líneas de IP están mostrando 2 cuerpos en planta. Estos son áreas de cargabilidad. Está mostrando cuerpos relativamente grandes, o sea, estamos hablando de cuerpos de 2-3 kilómetros de largo, y ese sondaje que muestro ahí, que es el único sondaje que hice de CAM01, está muy mal posicionado. Los colegas me van a decir, ¿por qué lo posicionaste en el borde? Bueno, ese sondaje tiene una explicación. Nosotros, al estar negociando con CAP, el gran jefe mío, el que mete la mano al bolsillo, quiero el sondaje para ver el límite de la propiedad entre CAP y nosotros, para ver si hay expectativas para la propiedad de él. Y no tiramos el sondaje de lleno la anomalía, por lo tanto tenemos abiertas las anomalías, están listas las plataformas, los caminos, y falta sondear nomás. A pesar de que yo tengo empresa de sondaje, cuando tenga los recursos a lo mejor voy a sondear, o si hay algún inversionista en el área, en la exposición, podríamos conversar para hacer algunos sondajes dentro de estos perfiles que hay de cargabilidad. Aquí está mostrando en el primer perfil L1, el único sondaje que se hizo, el de CAM01, de 325 metros, pero no está de lleno en la anomalía, sino que está en el borde. Y los otros son los que tengo programado hacer, que están listas las plataformas para perforar. Un levantamiento aeromagnético, también del sondaje MIN, muestra un gran pasadizo, un bajo magnético, al polo reducido, muestra un gran contraste también con el mismo tren noreste, o sea, el tren noreste es aparentemente el control estructural general del distrito, y con altos y bajos magnéticos, y justamente los bajos magnéticos donde estaría distribuida la presencia de la brecha. Alguna foto de cómo se comporta la brecha hidrotermal es principalmente una brecha de sílice con hematita, con clastos a veces redondeados, algunas veces los clastos angulosos, algunas veces estos clastos con borde de alteración potásica, posiblemente sódica también. En todo caso, el modelo de Barton indica que los eventos potásicos son 2, hay uno temprano y uno tardío, así que debe estar muy relacionado con el modelo de Barton. Ahí tenemos otra, la misma brecha con borde de reacción, probablemente borde potásico.
y con la matriz de fierro. Y esto solo como se muestra en superficie la presencia de un poquitito de óxido de cobre emitido en la matriz, que es la matriz de fierro con sílice. Al menos hay 2 eventos, seguro 2 a 3 eventos de sílice dentro de la brecha. O sea, hay multi-etapas de brechización. Y esta la quise mostrar porque es muy importante. Si esta es una muestra tomada de calamina candelaria, que muestra el mismo halo que tiene Camila y la misma presencia de calcopirita con magnetita y, por supuesto, un mineral más profundo, un tipo de hornblenda. Otra característica de brecha, que por lo menos hay 2 eventos sucesivos de brecha. Otra brecha con matriz polvo de roca prácticamente matricial. Aquí tenemos la presencia de un coral, indicando que la profundidad de la cuenca en ese momento no ha sido muy profunda porque los corales no sobreviven a más de 50 metros de profundidad, necesitan tener luz. Muy típico en los IOCG, que lo he visto en todo el distrito de Punta del Cobre, en las partes altas hay mucha presencia de jasperoides. Aquí están las tronaduras que hicimos. Notó al tiro la presencia de óxidos de cobre. Después de tronar 1,50 m de profundidad, empezó al tiro ya el óxido a verse. Sí, y empieza a destacar bastante fuerte la presencia del hierro, principalmente hematita, y con presencia de óxidos de cobre. Hay algunas propiedades adyacentes que son importantes, las quise destacar, como Dalil y Yande, que serían los feeders, los alimentadores que están metidos en el área. No están relacionados con la brecha, pero todos estos sistemas están interrelacionados entre ellos. Y le agradezco su atención. Cualquier duda o consulta, estoy en espera de sus consultas. Gracias. Muchas gracias a ti, Leopoldo. Interesante charla. Vamos a esperar para ver si tenemos preguntas. Y quiero aprovechar mientras me transmiten las preguntas, recordarles que el próximo FEXMIN, Camino a FEXMIN, va a ser el 7 de abril, cumpleaños de mi hija. Vamos a tener al doctor Centili, a Marco Centili, presentando una charla invitada, explorando por la otra mitad de Chucky Camata. Va a tener una introducción de Juan Carlos Marcuá, que es nuestro jefazo en FEXMIN, y don Carlos Muschmayer, dos especialistas muy conocedores de Chucky Camata, así que me imagino que la introducción también va a ser muy, muy interesante. Así que los esperamos en el 7 de abril, y ahora vamos a ir a las preguntas. Bueno, Juan Carlos Marcuá te agradece por toda la información expuesta de Camila, y menciona qué geólogos de una compañía minera estarían realizando un análisis químico. ¿Tienes algún convenio ya firmado? Repito la pregunta. ¿Qué geólogos de una compañía minera estarían realizando unos análisis químicos? ¿Tienes algún convenio ya firmado? ¿Qué trabajo han realizado ellos o pretenden hacer? Convenio firmado ninguno, solamente a nivel de colegas han llevado las muestras para analizarlas el grupo AMSA. Pero no, la verdad no he tenido contactos con ellos por 2 razones. Una, andado con mucho trabajo, y segundo, perdí el celular de los contactos de los colegas de AMSA. Ya. Oye, Leopoldo, otra pregunta. El sondaje 1 que mostraste una sección al comienzo, no estaba ahí, en la sección no aparecía la brecha en superficie. En ese sector donde perforaste, ¿estaba la brecha en superficie? A mí me dio la impresión que no, por el mapa geológico que mostraste después. No, el sondaje ese está a 500 metros al norte de la brecha. Ya. ¿Por qué? Porque esos sondajes se hicieron en el borde de la propiedad minera,
el gran jefe mío en esa oportunidad quería saber qué había en el límite de la propiedad porque estábamos negociando con CAP. Sí. En la brecha no hemos tirado un solo sondaje. Están listas las plataformas. Tengo 8 plataformas para llegar y perforar. Ya. Otra pregunta es, la zona, exactamente la zona donde está la brecha Camila, ¿cuál era la cargabilidad ahí? Porque mostraste un sector con 20 milivolt más o menos, o milisegundos, no sé en qué estaba medido, pero da la impresión de que la zona de la brecha tenía más cargabilidad. ¿Qué cargabilidades son esas más o menos? Mira, lo que hice yo ahí, tomé los geofísicos que están en Santiago, y algunos de ellos son amigos míos, les pedí que me dieran información, incluso colegas, de cuerpos ya reconocidos con sondaje, cuál era la cargabilidad de los IOCG. Y normalmente me di cuenta que de 12 a 15 ya empiezan a ser anómalos los IOCG con la cargabilidad por un metro. Eso me llevó a que cuando me hicieron a mí la IP, les pedí que me colocaran de sobre 12 hacia arriba, que lo colocaran en ese color rosado, que eso me iba a demostrar que ahí había presencia de sulfuro. O sea, me basé en antecedentes de otros estudios de IP sobre IOCG para definir ese rango de anomalía. Ya, tengo otra pregunta acá de Susan. ¿A qué profundidad esperas llegar en los sondajes que mencionaste que te hacen falta? Los sondajes que tengo programados, estamos hablando de 400 metros. 400 metros de profundidad. Sí. Ya. Oye, lo otro, con la geofísica de nuevo, habían varias anomalías de cargabilidad en una plantita que mostraste ahí. Sí, dos cuerpos grandes, uno al norte y uno al sur. Sí, pero habían unas chiquititas también por ahí. ¿Cada uno de esos ha sido revisado para ver si son otro cuerpo de brecha o no? La verdad, sí, según lo que con Alfredo Eisenberg, que me hizo este estudio, revisamos en detalle en su oficina y la conclusión fue que la IP fue muy restringida. Deberíamos haberla hecho más amplia, abarcar más al norte, más al sur, pero al menos habrían 3 a 4 cuerpos más. Ya. Miguel Tapia pregunta también, ¿qué tipo de alteración presenta la brecha? La brecha en sí es la que mencioné. La matriz tiene sílice y hematita, y lo que hacen los clastos de borde o totalmente es la alteración potásica, o sea, no, perdón, es introducción de potasio y o sodio. Se visita, se ve muy poquito de repente localmente. ¿Ya? Y tú dijiste que no has hecho mucho trabajo en la parte sur de la propiedad minera. En la parte sur de la propiedad minera, por lo menos, conociéndote, Leopoldo, yo creo que por lo menos lo has caminado un poco. Y la pregunta es, ¿tienes evidencias de algo más parecido a lo que hay con los vecinos del sur, que son los cortaderas, sistemas también cretásicos, pero más hidrotermales, tipo pórfido de cobre, oro? La verdad hay evidencia, pero solamente es una revisión al caminar los cerros, y yo he caminado también las propiedades de ellos. Hay mucha similitud de las rocas y de las alteraciones que ellos tienen ahí, es distinto. De hecho, yo hice un estudio que no lo presenté ahora, hice un estudio de aéreo, de imagen satelital, en donde plasmé todos los cuerpos que ya habían encontrado en Cortadera y Productora, que me los pusiera en una cierta longitud donde recorriéramos el área por similitud, y se detectaron 3 targets similares a lo que tiene Cortadera y en el área de Camila. O sea, en base a la imagen satelital. Ya, por Leopoldo, no tenemos otra pregunta aquí en la pantalla. Te quiero agradecer montones por tu tiempo, por tu charla. Muy didáctica para los que no conocemos la parte norte del río Huasco, en la cercanía de Vallenar. Y
Y quiero agradecer también ahora a Carlos González, que imagino que está por ahí también, a los dos, por haber aceptado esta invitación. Y quiero repetirle la invitación a todos los oyentes para el viernes, o sea, para el jueves 7 de abril, a celebrar el cumpleaños de mi hija y a asistir al mega evento con la charla de Marcos Santilli, con la introducción de Juan Carlos Marcuá y don Carlos Muschmayer. Así que los dejo a todos invitados y vamos a seguir luego de la charla de don Marcos. Probablemente vamos a tener charlas de presentación de proyectos o vamos a tener otra charla invitada, pero ya estamos bastante cerca del FEXMIN, el oficial, digamos, el grande, el de agosto. Quiero aprovechar, antes de despedirme, de invitar a todos los colegas de exploraciones de este país y también los extranjeros que funcionan en este país, que si no están inscritos en la Asociación de Geólogos Económicos, vayan inscribiéndose, porque vamos a ir luego a crear nuestra directiva definitiva y sería bueno tener a todos los buenos componentes de las exploraciones en esta zona de los Andes participando de la asociación. Así que muy buenas tardes a todos, que lo pasen muy bien, cuídense mucho, que el virus todavía anda dando vueltas.